poquito corto, pero espero sea igual de bendición. Voy a darle chance a las maestras, no sé quién va a dar clases, se acomoden. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Me equivoqué de Biblia, pero bueno. Este 8:1. Quisiera que pusieran un poquito de atención. Quiero dar una breve explicación o introducción a lo que es este tema. Este tema pues es muy conocido, muy pues muy nombrado entre nosotros y lo hemos tomado como una referencia muy profunda de lo que es una enseñanza de la vida de la vida de Cristo. Bueno, el capítulo 8 nos narra la historia de una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, y conforme a la ley esta mujer tendría que morir, puesto que era legal. Pero al estar indagando un poquito, ya lo había escuchado antes y pues ahora sí que hay que ser abiertos con lo que la palabra nos enseña. Este capítulo fue una adición, normalmente, o este pasaje o esta historia no estaba en los manuscritos más antiguos. Fue una adición, se supone que, o se dice que fue sacada de la tradición oral de Jesús. Un hecho verídico, histórico que fue, pero no estaba escrito, o no estaba en los manuscritos originales, fue añadido después, aunque los eruditos, los estudiosos dan por hecho que fue una historia verídica, algo que pasó y que algún escriba quiso en su momento añadirlo como una enseñanza profunda, como una enseñanza determinante en la fe y en la vida cristiana del diario vivir. Y sí nos enseña, y sí es un fundamento para nosotros. Y hay tres cosas aquí. ¿Por qué quise hablar de esto? Porque a pesar de que los eruditos lo declaran así, no estaba en los originales, en los textos originales, nos enseña tres verdades profundas que lo respalda la escritura de los antiguos escritos. Está respaldado totalmente. No fue una fábula, no fue algo que se añadió solamente porque sí, fue algo que tenía un motivo. Quiero expresarlo y quiero entender que la persona que lo añadió era movida por el Espíritu de Dios, puesto que no tuvo una injerencia para mal, sino al contrario, es para bien. Nos muestra y nos enseña tres verdades profundas que debemos nosotros de aprender y de practicar y de vivirla, de sentirlo, de ser parte de que estas verdades profundas se metan en lo más profundo de mi corazón, en mis huesos, en todo mi ser, en todo lo que yo soy como hijo de Dios. Entonces vamos a leerlo. Dice así. Esta versión, bueno, saqué esta Biblia de aquí, acá está dentro de la otra mesa. Me equivoqué, pero lo voy a leer en esta versión, es la versión Nueva Traducción Viviente. Del 1 al 11 dice: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio.
La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentando tentarle o tenderle una trampa para que dijese algo que pudiesen usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando desde el más grande de edad, que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, le dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Tres cosas nos enseña, tres cosas muy importantes. Número uno, el juzgar, el ser jueces hacia nuestros hermanos, hacia nuestros semejantes. Nos enseña el juzgar, que debemos de ser precisos y debemos de ser personas maduras en la fe, si es que proferimos un juicio. Bueno, este es el número uno. Número dos, la jactancia espiritual y étnica. Dos cosas, el juzgar y la jactancia espiritual y étnica o étnica. Ahorita explicamos por qué. Y tercer punto, Jesús superior a Moisés. Esto lo declara totalmente la palabra. No es un hecho aislado, no es algo que podamos decir, es que esto fue sacado de la manga, solo para añadir personas en su momento a seguir a Jesucristo. No, nos enseña tres verdades muy profundas que debemos de aprender. El primer lugar es, vamos a entrar en el tema. En primer lugar, es juzgar. ¿Qué es juzgar? ¿Todos podemos juzgar? Sí. Aunque Jesús nos da una enseñanza acerca de esto. Sí podemos juzgar, pero si nosotros verdaderamente somos aptos para hacerlo. Todo el mundo juzga, todo el mundo critica, todo el mundo profiere un juicio hacia alguien o hacia algo. ¿Por qué? Pues porque podemos hacerlo. Pero Jesús reprueba el hecho de que alguien juzgue y no, primeramente, ponga su vida en una manera de ejemplo para los demás. Vamos a leerlo. Mateo, yo me saco mis Biblia porque esta me gusta, pero ya estoy más familiarizado con la Reina Valera. Mateo 7. Vamos a leer el 1 y el 2. Fíjense lo que dice Jesús. No juzguéis. ¿Para qué? Para que tú también no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Esto es lo que Jesús nos dice acerca del juicio a los demás. No juzguéis. ¿Para qué? Pues para que tú también no seas juzgado. Acuérdate, un principio bíblico es que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que tú siembres, eso lo vas a cosechar. Y Jesús nos aclara esto y nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego nos da el por qué. No nos deja así. Fíjense lo que dice en los subsiguientes. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí nos enseña y nos dice cómo es que nosotros podemos juzgar o bajo qué condición podemos juzgar. Número 1 dice, si tú quieres juzgar a alguien, lo primero que debes hacer es analizarte a ti mismo. Primero ve y analiza si tienes la autoridad moral para poder reprender a tu hermano en cierta área de su vida. Primero ve tú y saca la viga que tienes en tu ojo para que puedas ir y decirle a tu hermano que saque la paja que tiene dentro de su ojo. Jesús nos lo enseña de esta manera para que nos demos cuenta que el orgullo y que el pensar que somos mejores que los demás nos puede traicionar y nos puede llevar a hacer un juicio inapropiado. Nos puede llevar a hacer un juicio injusto. Y podemos pensar que tenemos toda la autoridad para poder llegar y decirle a tu hermano, mira, estás mal en esto. ¿Qué nos manda Jesús a hacer? Primero tú. Primero analízate tú. Primero ve delante de Dios y pon tu vida y tu corazón en Él. Y entonces permite que haya cambios en tu vida. Permite que el Espíritu Santo venga y redarguya tu corazón. Dice el apóstol Pablo, de mala conciencia. A veces estamos tan ciegos que pensamos que nosotros, decía por ahí alguien, somos la última coca del desierto. Vamos a buscar otro versículo, Romanos 2:1. ¿Ya lo tienen? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Tú juzgas, pero haces lo mismo y te crees que no tienes de qué acusarte a ti. Inexcusable, dice aquí. Ya. Hay algo que siempre tenemos que tomar muy en cuenta primero, hermanos. Es que sí tenemos la capacidad de juzgar, sí, claro que sí. Pero la palabra de Dios nos invita a que seamos maduros, crezcamos en madurez, que seamos personas espirituales, en el sentido de que esa es la única manera en la cual podemos juzgar. Mateo 7, 1 y 2 nos empieza diciendo acerca de lo que no debemos hacer, y es no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio, con la vara que tú mides, con la forma en que tú usas, así como tú te ensañas, otro también te juzgará. Y ese otro es Dios. Y es necesario que vayamos a nuestro lugar secreto y en el lugar secreto nos pongamos a cuentas con Dios. No debemos de vivir una vida en desorden, sino tenemos que ir. Miren, yo les he dicho muchas veces desde este púlpito, la labor de la iglesia es proclamar el reino de Dios, es justicia. La labor principal de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, es predicar a Cristo. Y yo siempre lo he dicho así y siempre lo diré.
La manera más efectiva de predicarle a otra persona es con el ejemplo. Cuando tú llevas una vida de alguna manera en un temor a Dios, cuando comenzamos la iglesia y que íbamos ya a formar un grupo de alabanza, no sé si Mario recuerde, cuando yo hablaba con los jóvenes que se unían al grupo, que en ese entonces pues eran jóvenes, muy jovencitos, cada día uno aprende y el Señor nos va enseñando la manera correcta de conducir y de conducirnos y de llevar a la iglesia. Pero yo recuerdo que yo les decía, miren, yo no quiero gente perfecta, quiero hombres o mujeres, jóvenes que tengan temor de Dios. Creo que esto es lo más que podemos llegar, hermanos. Nadie de nosotros es capaz de vencer el mal por sí mismo. Nadie de nosotros puede llegar a una santidad perfecta por nosotros mismos. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Amar a Dios con todo tu corazón. Eso sí lo puedes hacer. Y ese es un mandato. Y ese es el primer y gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Creo que esto sí lo tenemos que hacer. Si tú amas a Dios, vas a evitar estar en lugares que no. Si tú amas a Dios, vas a evitar ver cosas que no. Si tú amas a Dios y hay un temor reverente en ti, tu deseo siempre va a ser agradar a Dios. Aunque nosotros, por nosotros mismos, claramente la Escritura lo dice, no podemos, pero estamos en una posición donde Dios, estás en la línea, estás del lado donde Dios puede obrar en tu corazón. El apóstol Pablo hablaba acerca de la regeneración y nos decía que nosotros necesitamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el más interesado en que tú seas una persona con un temor y con una reverencia y con una santidad en parte de Dios. Mientras nosotros no amemos a Dios, mientras nosotros no busquemos ese deseo de amar a Dios, nosotros no vamos a poder avanzar. Y vamos a ser personas que se nos va a hacer fácil juzgar a los demás, pero no ver qué hay en nosotros. Una vez en el trabajo, cuando yo trabajaba ahí con mi tío, estaba un muchacho que tenía años yendo a una iglesia y Jesús decía claramente que muchos profesan conocer a Dios, pero ¿con qué? Con sus hechos, con sus actos, con la vida que llevan, lo niegan. Profesan conocer a Dios. Y un día este muchacho quiso reprender a un primo mío. Y el güey, no, es que... Y que voltea a mi primo y que le dice, mira, tú eres peor. ¿Cuánto tiempo tienes yendo a tu iglesia? Ya todo escurrido como tantos años. ¿Y qué has hecho? ¿Qué ha pasado con tu vida? La autoridad moral es necesaria. Yo no estoy aquí como el más santo, ni pretendo decirles hermanos, no. Pero hay algo en mi corazón y mi deseo es amar a Dios. Si tú amas a tu esposa de una manera fuerte, no la vas a traicionar por el amor que le tienes. Busquemos Juan 7:24. Si alguien lo tiene, dale lectura, por favor. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. ¿Qué dice? Miren más allá de qué. De la superficie. ¿Qué es la superficie?
de lo externo. Miren más allá. Disciernan. ¿Qué es lo que te da el discernimiento? ¿O cuál es la fuente del discernimiento en tu vida? ¿Nosotros mismos? Obvio que no. Tiene que ser el Espíritu Santo quien te hable y te haga sentir lo que debes hacer, lo que debes hablar. Y debes obedecer e ir y reprender. Pero es algo que el Espíritu Santo ya te está dando. ¿Por qué? Nada más porque sí. Una vez, te voy a poner este ejemplo. Cuando yo llegué a Cristo, yo era un jovencito de edad y también de madurez. Yo tenía alrededor de 17, 18 años. Yo tenía 17 cuando conocí a Cristo. Pero como entre un medio año, un año, me congregaba en una iglesia pues grande de acá de la Chapultepec Sur. Y en una ocasión llegaron una familia de Monterrey. Que allá en Monterrey ellos estaban en la alabanza y servían a Dios y el pastor pues los puso. En cuanto llegaron les dijo, somos de la alabanza, pues entren a la alabanza. Vi a una jovencita, una muchacha que estaba, la hija de esas personas, era una pareja, tenían 2 hijas y las 2 estaban en la alabanza. Una de ellas empezó a profetizar, así dice el Señor, yo vengo pronto, arrepiéntanse, yo vengo en las nubes, y la gente llorando y aplaudiendo. Al siguiente día yo cuando tenía pelo, me venía a cortar el pelo aquí al Realito, con mi tía, con mi tía Alicia, ¿verdad? Los que conocen a mi tía Alicia. Yo iba a cortarme el cabello y ese día yo cruzaba lo que es ahora Lomas de Morelia. Antes eran llanos, había unas canchas de fútbol por ahí. Y yo me cruzaba de la Vasco de Quiroga, todo eso para llegar al Libramiento acá por la feria y bajaba caminando hasta el Realito. El Realito era de las colonias más de la orilla que había en ese entonces. Y yo me venía caminando y de repente vi unas carcajadotas ahí en el TEC. Venía a un lado del TEC y había varias muchachos ahí. Y unas carcajadotas de la muchacha. Volteé y me quedé viendo y era la muchacha que estaba profetizando un día antes. ¿Y saben qué estaba haciendo? Traía un cigarrote. Fumi, risi. Y como yo era joven y bello, que se crean, como yo era joven en ese entonces y, ¿cómo se podrá decir? Inmaduro todavía en la fe, eso me movió tremendamente. El Espíritu Santo no puede usar a alguien que no ha crecido en madurez. No puede usar a alguien que no ha sido transformado y renovado en él. Todos pueden hablar, todos pueden profetizar, pero el discernimiento es importante. Ahora yo desde mi corta edad aprendí y comencé a ver que no todo era espiritual, o que no todos eran espirituales, que algunos era de apariencia lo que dice ahí. ¿Qué dice? Que no nos dejemos llevar. A ver otra vez, hija, escúchenlo. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Miren más allá de lo superficial, porque superficialmente podemos persuadir a las demás personas o hacernos pasar por alguien maduro, pero al final de cuentas el Señor nos habla y nos enseña que para poder nosotros tener un justo juicio tenemos que ser restaurados y renovados en Él y poder proferir una palabra, ya sea de exhortación, porque la palabra de Dios dice, vosotros que sois, ¿qué? Lo que dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, que son, ¿qué? Espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los espirituales? Los que son guiados por Dios.
Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los espirituales. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los espirituales. Esos son los que cuando te habla te sacude el Señor a través de ellos. Esos son aquellos hombres que Dios usa para que haya una convicción y una profunda convicción en tu corazón de que estás mal. Si no, somos el hazme reír. ¿Podría alguien decir, para ser como tú? Aquí dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo. Un borracho no puede reprender a otro borracho, sí. Un borracho no le puede decir a un borracho, deja de tomar. ¿Por qué? Porque el borracho te va a decir, pues primero deja tú. Un mentiroso no le puede decir a otro mentiroso, deja de mentir. Y así sucesivamente. El Señor nos llama a hacer justos juicios. Pero tenemos que sacar primero la viga que está en nosotros, hermanos. Por eso es que este escrito lo dejaron. ¿Quién puede determinar cómo Dios va a llevar a cabo la revelación de su palabra? Dios puede usar, Dios usó quizás a este hombre para que añadiera este capítulo, estos pasajes de la Biblia, porque nos enseña una verdad profunda. Todos estaban listos para apedrearla. Todos tenían su piedra en la mano y estaban esperando tan solo que Jesús dijera, pues apedréla. Pero Jesús tenía justos juicios. Jesús tenía la autoridad moral para decirle, hija, ¿dónde están los que te querían apedrear? Se han ido. ¿Dónde están aquellos que te acusaban? Pues se fueron. ¿Por qué? Porque eran igual o peor que tú. No necesitaban ser adúlteros para poder decir, es que yo no soy adúltero, sí, pero tienes otras cosas. Nosotros medimos el pecado por chiquito y grande, Dios no. Si la malicia está en tu corazón, lo mismo es robarte un cambio que robar un banco. Delante de Dios. Fíjense, ahorita me estoy acordando, el otro día estaba viendo un joven que estaba evangelizando en un lugar donde había una fiesta católica y estaba un joven sacerdote y llega y le pregunta, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le dice, sí. Y dice, ¿qué sabe usted del nuevo nacimiento? Y el joven sacerdote se quedó callado y le dijo, la verdad, no sé nada de esto. ¿A qué quiero llegar? Que si nosotros no somos confrontados con nuestra realidad, nosotros vamos a seguir siendo los que somos. Y Dios no quiere que sigamos siendo los que somos, lo que somos. Dios quiere llevarnos más allá. Le preguntó a otros jóvenes, ¿ustedes son católicos? Sí, ¿ustedes qué saben del nuevo nacimiento? Pues, no, nunca hemos oído hablar de eso. Y le dice él, el nuevo nacimiento habla de ser nuevas personas. Y le dice una jovencita, era una pareja, y le dice, yo considero que soy una buena persona. Y le dice, bajo tus concepto o bajo el concepto de Dios. Y la muchacha se queda, pues bajo mi concepto. Bajo nuestro concepto nosotros somos buenos. Bajo nuestro concepto nosotros, y aquí entra el segundo tema, que es el orgullo espiritual y étnico. ¿Por qué orgullo espiritual? Porque creemos en nuestro concepto que somos buenos, que somos mejores, que podemos hacer y deshacer. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Vamos a ver Lucas
Me gusta tanto este versículo. Lucas 18. Vamos a leer desde el 9. Miren lo que dice Jesús. A unos que confiaban en sí mismos, ¿como qué? Como justos. Algunos que en su concepto eran o se consideraban justos. Aquí lo dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, menospreciar es el orgullo de yo soy mejor. Yo puedo. Y fíjense lo que dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla ¿Será que enaltecido? 2 tipos de persona. El fariseo era el religioso de esos tiempos, el que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás pecadores. Él pensó que haciendo tales cosas lo ponían del otro lado, pero se olvidaba de algo muy profundo que Jesús siempre nos enseñó. Misericordia quiero. Esas prácticas del amor de Cristo. Dios nos enseñó a amar, pero Él se creía superior. ¿Por qué? Porque ayunaba, porque diezmaba. ¿Qué más hacía? Porque oraba. Él se consideraba mejor. Pero junto con él estaba un hombre que era publicano, un menospreciado por los religiosos judíos y por general el pueblo judío, considerado traicionero a la patria porque trabajaba para Roma. Y él estaba ahí, no quería ni alzar su cabeza al cielo, se sentía indigno, se sentía acusado. Había escuchado tantas veces que le decían: tú eres un traidor, tú eres esto, tú eres lo otro, tú no sirves, tú no tienes perdón de Dios, hagas lo que hagas, Dios no te va a perdonar. Pero él decía que ni siquiera quería alzar su cabeza al cielo, solamente se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy, ¿qué? Que soy pecador. ¿Sabes qué? ¿A qué nos lleva el orgullo espiritual? A pensar que estamos bien y que no necesitamos arrepentirnos de nada. Aquel se arrepintió y le dijo: sé propicio a mí, que soy ¿qué? Pecador. Reconoció su pecado. Reconoció que no estaba bien con Dios. Reconoció que eso lo separaba de Dios. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién de estos se fue justificado a su casa? En otro versículo dice: el pecador. ¿Por qué? Porque reconoció. Y a veces nos puede llevar el orgullo espiritual de decir: yo soy mejor que los demás. Filipenses 3:9.
Filipenses 3, de 3 al 9, si alguien lo lee, por favor. Yo busco Proverbios 16, 18. 3 del 3 al 9. Sí. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne y yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la verdad, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahora fíjense, el apóstol Pablo está aquí haciendo una declaración de lo que él pensaba o se consideraba a sí mismo cuando era un fariseo. Él tenía y entendía el legalismo de un fariseo, de cómo se consideraban superiores. Jesús los exhibió públicamente. Les dijo, ustedes aman los primeros lugares en sus asambleas y a donde quiera que van. Les gusta vestir de una manera que se distingan de los demás. Y no solo eso, les gusta que en la calle les digan rabí, rabí. Les digan, oh, ahí viene el maestro, dejen entrar al maestro. Eso era lo que les agradaba a los escribas y a los fariseos. El reconocimiento del pueblo. ¿Por qué? Porque se consideraban superiores por todo lo que hacían. Que ellos pensaban que iban un paso adelante de los demás. Pero el apóstol Pablo aquí nos declara cómo Dios trató con su corazón y aquello que tenía por sublime ahora lo ve como una basura. Aquel reconocimiento que él en algún momento tuvo, ahora ve que eso no es nada, porque el vivir en Cristo es morir al yo. Y no pensar que somos superiores. Proverbios 16, 18. A ver, Carlita, en tu versión, hija, por favor. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿El orgullo va delante de qué? De la destrucción. ¿Qué es orgullo? No quiero dar mi brazo torcido. Orgullo es cuando el ego es elevado a un nivel donde creemos que nadie hay mejor que yo. Si yo no estoy ahí, no se hace nada. Si yo no soy el que hablo, nadie dice. Si yo no hago tal cosa, nadie lo hace. Ese es el orgullo. Decía una hermana, a mí es la que me usa Dios y no a ellos. Cuidado con el orgullo, porque detrás del orgullo, bueno, lo voy a leer como dice esta versión. Dice, antes del quebrantamiento. ¿Qué es ser quebrantado? Antes de ser humillado por Dios. Antes de que Dios te agarre y te diga, te voy a centrar. Si es que tú quieres seguir a Cristo y seguir en Cristo. Porque si no, simplemente dices, es mi vida, yo la quiero vivir así, a mí no me importa nada más que lo que yo siento y quiero. Y Dios, pues te va a respetar. Pero si tú vienes a Cristo y quieres vivir una vida piadosa, quieres vivir una vida diferente, entonces es necesario que atiendas esto. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Nabucodonosor, cuando volteó y vio la ciudad enorme,
vio cómo vivían en la opulencia, comenzó a ver los grandes edificios y la historia dice que tenía unos jardines colgantes tan preciosos. Cuando volteó y vio todo eso, dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado, soberbio. Yo lo hice. Cuando la Biblia dice que Dios permitió y de alguna manera también lo usó para sus propósitos. ¿Qué sucedió antes del quebrantamiento? Antes de eso, de su soberbia, después de su soberbia, ¿qué vino? Dios lo humilló y le dijo, tú estarás 7 años como un animal y crecerá tu pelo y el rocío de la mañana será quien te limpie. ¿Sabes qué? Vivió Nabucodonosor 7 años como una bestia hasta que reconoció que todo es por Dios. Entonces fue restaurado en su reino. No hay que pensar, hermanos, que somos mejores. No debe haber orgullo espiritual en nosotros. ¿Qué dice allí vamos a leerlo? Filipenses 2. Son versículos que ya hemos leído muchas veces, pero por algo Dios me lo da, hermano, no es porque yo quiera. ¿Ya lo tienen? Amén. Déjenme lo tengo yo para que no lo entiendan. Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La palabra nos dice, hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? ¿Cuál era el sentir de Cristo? Que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, se hizo siervo. No vino a nacer en el mejor hospital de Jerusalén y de Belén. No vino a vivir en la opulencia. Él vino y vivió una vida en la cual nos enseñó la humildad. ¿Y qué nos dice Él? Con autoridad moral. ¿Cómo nos pide el Señor que vivamos? ¿Cuál es el sentir que debemos tener usted y yo? Nada hagáis por contienda. ¿Qué es por contienda? Por pensar que eres mejor. ¿De dónde vienen las contiendas? Cuando nosotros nos creemos superiores a los demás. Y tomamos la actitud de este fariseo, menospreciamos lo que hacen los otros. Aquí es cuando vienen las contiendas. Y dice, nada hagáis por contienda. ¿O por qué? Vanagloria. Para ser visto. Para que vean que yo también estoy. Para que vean que yo sí puedo, que yo sí sé, que yo soy. Antes bien, ¿con qué? Dígalo fuerte, ¿con qué? No lo oí. Humilde. Con una actitud humilde, con humildad. Y luego viene lo más tremendo. ¿Saben cuál es? La parte visible de que estoy siendo humilde. Porque yo puedo decir, sabes que yo soy humilde, puedo ser una falsa humildad. Pero ¿cuál es el resultado de la humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Cuando ves a tu hermano y le reconoces y dices, hermano, tú tienes lo tuyo, tú también edificas, tú también. Vamos a buscar otro versículo. Gálatas 3:7, a ver si es. Alguien más busque Romanos 9:8. Vamos a ver acerca de lo étnico. Romanos 9:8 para empezar. Alguien le habla. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Miren, ¿saben por qué
quise indagar acerca de este versículo porque escuché a un judío que dice duro despertar o algo así. No sé si lo han escuchado. Y él hablaba de este pasaje como un pasaje nocivo. ¿Y sabe por qué? Porque en este pasaje o en esta escritura Jesús nos enseña algo muy importante. El ser humilde no distingue de etnias. Todos somos llamados a lo mismo. Judíos o no judíos. Ahora los judíos, el apóstol Pablo dice, los judíos se jactan. Los judíos dicen que por ser el pueblo de Dios son superiores a los demás. De alguna manera, esto es en contra de Dios. Muchos que son judíos y otros que se creen judíos ven a los demás con cierto menosprecio. ¿Por qué? Pues porque somos del pueblo de Dios, pues sí, pero acuérdate que Jesús demanda lo mismo. Seas gentil o seas judío, tienes que nacer de nuevo. Tienes que creerle a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si no, nadie va al Padre. Nadie va al Padre por ser étnicamente judío. O por adoptar las costumbres judías. Nadie va al Padre por eso. Jesús dijo en Romanos 5:8, ¿qué dice? 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es a través de la fe que tenemos paz con Dios. ¿Y es la fe en qué? En su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta y todo el que por mí entrare será salvo. No está diciendo excepto ellos, excepto aquellos por su etnia. No, él dice todos. Él generalizó. Y aquí nos está hablando el apóstol Pablo y nos está diciendo, a ver nuevamente, alguien lea en la Reina Valera, por favor. Romanos 9:8. Déjenme busco. Ya voy a acabar. Amén. Esa lo lee. Vamos a leerle. ¿Tú lo lees, hijo? Léelo del 6, por favor. Del 6. Sí. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Hasta ahí nada más. Lo que quiero es que entendamos el versículo 6 y 7. Miren, si ustedes en su casa con más calma siguen leyendo el capítulo 8 de Juan, se van a dar cuenta que Jesús tiene una discusión con algunos judíos por este motivo. Jesús les dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos especiales. Esto nos distingue de los demás que descendemos de Abraham. Dios hizo un pueblo, este pueblo lo hizo de Abraham, de los lomos de Abraham, nosotros procedemos. Pero Jesús los confronta y les dice que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Después de decir, somos hijos de Abraham, Jesús le dice, pues si fueses hijo de Abraham, serías igual que Abraham. La obra de Abraham harías. Y aquí el apóstol Pablo, retomando estas palabras, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo,
nos vuelve a enseñar y nos dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos son. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac, y será llamada descendencia. ¿Por qué dice este? No todos los que son, déjame leer otra vez. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, y te será llamada descendencia. A ver, aquí hay algo muy, muy tremendo. ¿Quién era Abraham? ¿Cómo fue considerado Abraham? El padre de la fe. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces todos los que son descendientes de Abraham son hombres de fe. No los que son judíos de nacimiento, porque ellos se jactan. No tengo nada en contra de los judíos, al contrario. Al contrario, la palabra de Dios nos insta a orar por ellos, pero tampoco podemos caer en una ceguera espiritual hacia ellos. No todos son judíos. Los judíos necesitan a Cristo para ser salvos. Los judíos necesitan venir al arrepentimiento también, así como tú y como yo. Y por último, Hebreos 3:3. Cuando Jesús declara: yo también te digo, vete y no peques más. Yo. ¿Tienes qué es la palabra yo? Esto afrentó. Cuando escuché a este judío, no sé cómo se llama, pero tiene un programa, o tenía, no sé, porque se ve que ya es un programa ya de años. Se llama Duro Despertar. Cuando este judío lee cuando Jesús dice yo, te digo, vete, o sea, yo tampoco te condeno. Yo. ¿Quién era? Los judíos ortodoxos tienen como su mayor profeta a Moisés. La ley de Moisés, y tienen a Moisés como lo más sublime. Yo a Moisés lo tengo como un hombre respetable, como un hombre que amó a Dios, como un hombre que buscó a Dios, y como la palabra lo declara, el hombre más manso sobre la tierra después de Jesús. Ese era Moisés, un hombre que Dios usó. Pero ¿quién es Jesús? No soportan. No quieren entender que Jesús es superior a Moisés. Cuando dice, Jesús dijo, yo tampoco te condeno. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Le decían los judíos. ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te mandó? ¿Por qué dices tú que tus pecados te son perdonados? Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. ¿Por qué? O sea, ¿quién eres tú? ¿Y qué nos declara Hebreos 3:3? Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. ¿Quién es el Hijo? El heredero de todo. Y por quien asimismo se hizo el universo. Mira hasta dónde lo pone el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, a lo más sublime, a lo más grande, sobre todo. Antes que todo fuese, Él era. Jesús le dice a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Le está diciendo claramente y abiertamente, yo soy mayor que Abraham. Cuando sus discípulos iban en el día de reposo y tuvieron hambre, comenzaron a comer espigas de trigo, y los fariseos le dijeron, oye, no es lícito que tus
discípulos hagan esto. Y Jesús les dijo, ¿y por qué no? ¿Qué hizo David cuando tenía hambre? No fue y le pidió a Abiatar, y Abiatar le dio de los panes de la mesa, de la proposición que solamente los sacerdotes deberían de comer. Uno mayor que el templo está aquí. Jesús dijo, yo soy más grande que la tradición. Es más, yo soy más grande que la ley. Eso es lo que está diciendo. Uno mayor está aquí. Y no solo eso, les dijo, yo soy aún el Señor del día de reposo, lo más sublime. Dile a un judío cuál es su carta de presentación, y ellos dicen el sábado. Pero Jesús dice, yo soy mejor, yo soy mayor que el sábado. Yo soy mayor que todo. Seguimos leyendo ya para terminar. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siente el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es mayor que Moisés, es mayor que los profetas y es mayor que los ángeles. Ese es Jesús. Y eso nos enseña este pasaje. Es verdad. Y yo batallaba tanto con algunos pasajes que fueron añadidos después. Dios lo permitió. Porque nos enseñan unas verdades profundas que tenemos que acatar. No juzgues para que no seas juzgado. Y si juzgas, saca primero la viga de tu ojo. No te creas mejor que los demás. No eres el mejor. Tienes que ver a tu hermano como superior a ti mismo, como la muestra de que estás practicando una humildad verdadera. Y por último, entiende, no hay nadie más que Jesús. Cierren sus ojos. Amado Dios y Padre,